Llevo, este es mi tercer año en la UOC, Universidad Oberta de Cataluña, y hace 3 años, en abril del 2010, creé un blog que ahora, pues, con el paso del tiempo he ido añadiendo y modificando y creando nueva información. Creo que ya todos sabemos que las nuevas tecnologías y las redes sociales son fenómenos de masas que mueven millones y millones de personas a lo largo de todos los días y que, sin ir más lejos, por ejemplo, esta misma mañana, mientras estábamos en las diversas comunicaciones o estos los talleres, muchísima gente estábamos con los móviles, con Twitter, con Facebook, comentando lo que pasa al exterior, para que todo el mundo estemos un poco en contacto con todo esto. Yo creo que hay un pequeño problema, que es que no existe realmente un debate sobre si la educación social debe estar o no estar ahí dentro. Sí que es cierto que existen varios debates de si son buenas o no son buenas las redes sociales, pero nunca llegamos a hablar suficiente de si los educadores sociales nos tenemos que meter ahí y si ya no los educadores sociales, la educación social en sí. Sí que es cierto que últimamente he visto en el País Vasco que los compañeros de Educablog han hecho algún cursito que otro, o los del Colegio de Educadores Sociales de Cataluña. En Cataluña están haciendo alguna conferencia charlada con Óscar o algunos compañeros que aquí no están. Y yo sí que creo que es básicamente vital que la educación social se encuentre en las redes y que creemos una marca de educación social 2.0, 3.0 o 27.0, dado que hoy en día nos estamos moviendo todos por ahí. Y sobre todo, pues por ejemplo, como decía esta mañana Victoria Camps, para algo que para nosotros profesionales nos sirva como un poco de motivación y de esfuerzo de ver que somos más los que estamos intentando hacer un mundo básicamente mejor del que tenemos y que queremos cambiar 1000 cosas. A partir de ello, bueno, decir que no soy el único que pienso así o que creo así y que somos muchos los autores o blogs, aquí hay unos cuantos solo, que estamos creando de alguna cierta manera una marca de educación social y que se está hablando de la educación social en la red. Yo a partir de ahí, en 2010, creé este blog, como decía, y lo dividí en 2 secciones, por decirlo de alguna forma. En una parte, como estudio en la UOC, me dediqué a hacer por semestres todas las asignaturas, madre mía, como va el ordenador, una a una de todas las asignaturas que hemos ido haciendo, ¿vale? Entre ellas se encuentran aquí algunos profesores, gracias por venir a ellos también. Y otra parte que fue el campo principal, donde iba metiendo reflexiones al respecto de la educación social. Años más tarde, fue en diciembre del 2011, cuando empecé a hablar con unos compañeros del grado de educación social, se me ocurrió la idea que a través del Twitter podría ir buscando a diversos educadores sociales que ya estuvieran trabajando para intentar ofrecer un poco qué es lo que está haciendo un educador social, con unas preguntas muy concretas. Con el Twitter, creo, no sé si lo conocéis todos o no, es una herramienta que te obliga a ir muy concreto, 140 caracteres, no te puedes exceder de ahí. Y entonces fui creando un apartado de entrevistas, y aquí podéis ver el listado completo hasta el día de hoy, a diversos educadores sociales en activo, entre los cuales podemos encontrar a Segur Moyano, que es profesor de la Universidad Oberta de Cataluña, Jordi Planella, responsable del grado, Óscar Martínez, otro profesor y de los que me inculcó a mí el tema de Twitter y de dar visibilidad a educación social en la web, Encarna Medel, Patricia Masí, Sera Sánchez, que es la primera entrevista que realicé a través de Twitter de forma directa y abierta, porque anteriormente, pues dado mi inexperiencia o a no saber cómo hacerlo, yo tenía la idea que quería entrevistar a educadores sociales y colgarlos en el blog. Empecé a enviarles, vamos, por Twitter, mensajes privados de oye, te mando esta pregunta, por favor, contéstame, te mando esta pregunta, contéstame, y se hacía un poco. A día de hoy lo que hago ya es completamente entrevistas en abierto y lo comunico por todos lados, en el blog, en tal. Martes a las 6 de la tarde, entrevista con tal persona, con la etiqueta de uso entrevista, y podéis seguirla, participar, comentar, y entre todos se va haciendo un poco la entrevista. Y Monse fue la primera que hicimos en directo. Clic. Sí.
Y pues nada, en todos siguen una misma... Ahora os pondré una en castellano, ¿vale? Hago en todos una pequeña introducción de la persona que voy a entrevistar, la foto que no sale así, para secar saldrá bien, y toda la entrevista que he ido recogiendo en el Twitter, luego la transcribo, corrijo, edito y la subo al blog. Con lo que tarda en cargar, os voy a poner directamente la que está en castellano. Creo que la primera en castellano, si no me equivoco, fue Raúl Luceño, no sé si lo conoceréis, autor de Educablog, el blog de educación social y del libro de la rueda del papel 2006-2011. Culpable también cuando pedí ayuda de qué nombre le puedo poner a esto, y entre varios educadores sociales pues salió el tema del uso entrevista. Y si fuera un poco más rápido se podría ver. A todos ellos les hago las mismas preguntas, es decir, hice un modelo base de entrevista, la pasé con mis compañeros del grado y les comenté, oye, ¿qué os parece? Algunos me hicieron algunas modificaciones, otros me dijeron, me parece de puta madre, me parece bien, me parece menos bien. Y al final hicimos 21 preguntas que se vienen a hacer una entrevista de 1 hora y media, 2 horas tranquilamente cada ordenador. Yo le voy mandando y sí que les doy un margen, pues cada tweet son 140, máximo 3 tweets para tampoco hacerlo muy largo, ni muy pesado, ni que estemos 5 horas haciendo una entrevista los dos cara a cara delante de un ordenador. Viendo cómo fue funcionando, pues poco a poco fuimos metiendo a más gente, han ido pasando. Yo empecé con esto diciendo no sé cómo funcionará, y la verdad es que os puedo dar datos de cuando yo creé el blog en abril del 2010 hasta un año después, en noviembre del 2011, llevaba 6.000 visitas o algo así, y simplemente los meses de diciembre de 2011 y enero del 2012 pasamos las 5.600 visitas en 2 meses por 3 entrevistas. Es decir, que es algo que ha llamado la atención, porque podemos ver diversos perfiles con unas preguntas, ya os digo, muy concretas, y que cada uno se va por un lado. Estamos viendo que la educación social no es algo estático, sino que hay un campo totalmente amplio y que cada profesional va por un lado. ¿Y qué creo yo, qué quiero yo de esto, qué espero yo de esto? Yo sinceramente espero que esto a lo largo ya nos vamos dando cuenta que algún educador social que lleve más años, cómo te va contestando un educador social que lleve muchos más años trabajando en activo, un educador social que sea más o menos nuevo trabajando. Y entonces yo creo que se puede sacar un estudio bastante chulo de cómo está a día de hoy la educación social. Y nada, simplemente poco después de ver cómo iba evolucionando esto, creé una página de Facebook también para el blog, y esta es valenciano también, catalán, y ahí hemos ido metiendo todas las entrevistas. Todos los entrevistados y entrevistadas hasta el momento pues son Segun Moyano, Jordi Planella, de la UOC, Óscar Martínez, Encarna Meder, Patricia Mansip, Montserrat Sánchez, Violeta Núñez. Me pusieron en contacto otros profesores con ellas, otra profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona, Raúl Luceño del País Vasco, Sera Sánchez, que hace un momento está haciendo un taller, Josep Médico, no es Josep. Pere Muñoz, Seren Marroy, Sonia Fuertes, son unos cuantos, y espero seguir haciendo, pues eso, yo más o menos a la semana, 15 días voy colgando una entrevista en el blog y las voy compartiendo y las vamos publicando. Y esa es mi experiencia de educación social. Muy bien. Pues ahora ya, si queréis, vosotros, turnos de preguntas, tanto a mí como a las 3 compañeras que han participado antes, podemos hacer un pequeño espacio de...